mitad de la década de los 60, las aerolíneas necesitaban un avión que pudiera acomodar a unos 250 pasajeros. El avión tenía que ser eficiente, económico y fiable. En ese momento, el 80% de los aviones civiles que surcaban los cielos eran estadounidenses. Los fabricantes europeos apenas tenían una pequeña porción del mercado. Muchas empresas europeas hicieron diseños del nuevo avión, pero ninguna lo había fabricado de esas dimensiones. Las empresas se dieron cuenta que tenían que trabajar en equipo para poder hacerlo. En 1967, Gran Bretaña, Francia y Alemania firmaron un pacto para iniciar el diseño y construcción conjunta de un avión bimotor de fuselaje ancho, de medio y largo alcance, con capacidad para 300 pasajeros. El avión se llamaría A300. Fue el segundo programa conjunto en la aviación tras la fabricación del Concorde. Un año después, los ingenieros plantearon la idea de que el avión tenga menor capacidad, ya que creían que 300 pasajeros era demasiado e innecesario para el mercado. Así que pensaron que se llame A250, pero finalmente quedó A300B. Una cualidad importante es que este avión no iba a necesitar de motores nuevos. Tenían que decidir entre los motores Rolls-Royce RB211, los Pratt & Whitney JT9D, los motores del 747, o los General Electric CF6. Finalmente se decidieron por los General Electric CF6. En abril de 1969, Gran Bretaña abandonó la alianza. Casi un mes después, en el show aéreo de París, el ministro de Economía de Alemania firmó un acuerdo anunciando el inminente lanzamiento del primer avión de fuselaje ancho de 2 motores. El avión iba a ser más económico que sus rivales estadounidenses, el DC-10 y el L-1011. En septiembre de 1970, Air France ordenó 6 A300 y el 18 de diciembre de 1970 nació Airbus, constituida por Alemania y Francia. España se unió a la alianza un año después y Gran Bretaña se volvió a unir poco después. El 28 de septiembre de 1972, el primer A300 salió de la fábrica y fue presentado al público e hizo su vuelo inaugural un mes después. Con el desafío del diseño y la construcción terminados, ahora venía un desafío aún más grande: venderlo. En Estados Unidos estaba mal visto invertir en productos extranjeros, así que para demostrar la fiabilidad de su avión, en 1973, el A300 se dirigió a América para hacer una gira de 6 semanas para atraer compradores, donde hizo más de 40 vuelos de demostración. El 23 de mayo de 1974 entró en servicio comercial con Air France, volando la ruta París a Londres. Sin embargo, las ventas fueron muy malas. Con la crisis del petróleo de 1973 y una gran recesión económica, las aerolíneas no estaban en condiciones de invertir en nuevos aviones. Entre 1975 y 1977 no se vendió ningún A300. La planta de producción quedó en pausa. Airbus estaba al borde del colapso. Así que en 1977 Airbus hizo lo que se podría considerar el más raro pero mejor pacto de la historia de la aviación. Le dio a la aerolínea estadounidense Eastern Airlines 4 Airbus A300 para operarlos sin costo durante 6 semanas. Rápidamente demostró ser un avión muy fiable, económico y eficiente. Consumió un 30% menos de combustible que los demás aviones. Impresionados por el rendimiento del A300, Eastern Airlines encargó 23 aviones, por un valor de $778 millones, en lo que sería el pedido más grande a un fabricante extranjero hasta la época. Ese mismo año, el A300 fue el primer avión bimotor en recibir la certificación ETOPS. Las ventas empezaron a aumentar, así que para darle más impulso, el A300 se dirigió a Asia para atraer a las aerolíneas de ese continente. En diciembre de 1977, Aerocóndor se convirtió en la primera aerolínea latinoamericana en operar el A300. En cuanto a sus especificaciones técnicas y variantes, la primera variante era el A300B1. Solo se fabricaron 2. Uno era el primer prototipo, que ahora se encuentra en un museo, y el otro fue entregado a la aerolínea TEA. La siguiente variante era el A300B2, que podía ser impulsado por 2 motores General Electric CF6 o 2 Pratt & Whitney JT9D, los mismos motores que los del 747 y el DC-10. Tenía un peso máximo de despegue de 137 toneladas. Después estaba el A300B4, que empezó a volar en 1975. Tenía ligeras modificaciones como un mayor peso máximo de despegue, ahora de 165 toneladas, capacidad para 280 pasajeros, capacidad para 48.000 kilos de combustible y un alcance de 5.380 kilómetros. También se creó una versión de carga para tener un mercado más amplio. Se fabricaron 248.
Fue tan exitoso y revolucionario que Boeing se vio obligado a crear un nuevo avión para hacerle frente, el 767 y el 757. El A300 tiene una configuración bastante común para nuestra época, pero era un avión muy avanzado, probablemente demasiado para la época. Como dije antes, tiene la distinción de ser el primer avión de fuselaje ancho con 2 motores. Fue el primer avión cuyo fuselaje usaba materiales compuestos, lo que reducía el peso y por ende el consumo de combustible. Sus alas eran muy avanzadas y aerodinámicas, diseñadas por British Aerospace Systems. Su fuselaje tenía un diámetro de 5 metros y 64 centímetros que le permitía tener filas de 2x4x2 o poder llevar 2 contenedores LD3 de lado a lado. Pero una de las características más impresionantes e importantes es que solamente se necesitaban 2 pilotos en la cabina. Hoy es muy común, pero en aquella época la gran mayoría de los aviones tenía 3 tripulantes en la cabina: el comandante, el copiloto y el ingeniero de vuelo. Gracias a la tecnología y la automatización del A300, no era necesario el ingeniero de vuelo, rompiendo así un paradigma en la aviación civil. Durante la década de los 80, el A300 fue un éxito en ventas. El fabricante europeo estaba creciendo rápidamente. Para 1981 ya habían vendido más de 300 A300 y tenían muchas órdenes más. Sin embargo, ante la demanda de un avión ligeramente más chico, Airbus acortó 7 metros el fuselaje del A300 y así nació el A300V10, que más tarde sería el A310. Hizo su primer vuelo el 3 de abril de 1982. Tenía capacidad para 240 pasajeros en una configuración de 2 clases y un alcance de más de 9.500 kilómetros. Además contaba con una combinación de indicadores análogos y pantallas de cristal. Se fabricaron 255. Hablaremos más detalladamente de él en otro video. En 1983 entró en servicio la variante más moderna del A300, el A300-600. Tenía la misma cabina que el A310, haciendo posible para los pilotos poder volar ambos aviones con un solo type rating. Tenía una longitud de 54 metros, 45 metros de punta a punta de ala, y una altura de 16 metros. Tenía un peso máximo de despegue de 171 toneladas, podía ser propulsado por 2 motores Pratt & Whitney PW4000 o 2 General Electric CF680. Sus tanques tenían capacidad para 53.500 kilos de combustible y un alcance de 7.500 kilómetros. Durante la década de los 90, el A300 fue altamente promovido como un excelente avión de carga, y lo era. Podía cargar más de 48 toneladas. FedEx tenía 68 A300 cargueros y UPS 52. Y hablando de carga, Airbus creó una versión excepcional para su uso, el A300 ST, mejor conocido como el Beluga. Cumplía el mismo rol que el 747 Dreamlifter, llevar los componentes de las partes de sus aviones que se fabricaban en toda Europa a la fábrica de ensamblaje en Toulouse. Y la idea también era reemplazar a los anticuados Super Guppies. Se fabricaron 5 A300 Belugas. También se fabricaron versiones militares, pero una de las más particulares era el A300 Zero G. Era usado por la Agencia Espacial Europea, ESA por sus siglas en inglés, para hacer estudios en un entorno de microgravedad y también para entrenar astronautas. Estuvo en servicio desde 1997 hasta 2014 y fue el avión más grande en hacer ese tipo de vuelos. Un típico vuelo duraba alrededor de 2 horas y media, donde realizaba unas 30 parábolas. En marzo de 2006, Airbus anunció que dejaría de fabricar el A300 y en julio de 2007 el último A300 salió de la fábrica de ensamblaje. Su producción pudo haber terminado, pero todavía hay muchos A300 volando y lo seguirán haciendo durante muchos años más. El A300 fue el resultado de un trabajo en equipo a una escala sin precedentes. El trabajo de casi un continente entero hizo que naciera Airbus y aún más le dio un lugar importantísimo en el mercado aeronáutico, haciéndole frente a Boeing. También estableció un nuevo estándar en el transporte aéreo, el bimotor. El A300 dejará el legado de ser el padre de los bimotores de largo alcance.